Bienvenidos a Conversemos de todo un poco con Claudia Silva. Un espacio para intercambiar opiniones sobre fe, familia, ministerio y actualidad. Transmite R12 Radio. Muy buenas tardes a una nueva entrega de Conversemos de todo un poco con Claudia Silva. Recuerden que estamos estrenando temporada, ya hemos tenido unos escritores de lujo, unos directores de ministerio de lujo y bueno, y hoy no es la excepción, pero recuerde que tenemos una recomendación. La primera recomendación es que allí tú que estás conectado del otro lado de la pantalla, puedas poner hashtag Conversemos y así yo voy a saber que estás aquí para conversar acerca de este tema en especial. Hemos procurado no tener en esta nueva temporada el título para ir develando poco a poco pues la conversación que vamos a tener. Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta antes de presentarles a nuestra invitada de esta tarde. Vamos a comenzar con una pregunta. Ustedes saben que a mí me encantan las novelas. Yo creo que yo soy una escritora de novela, productora de novela frustrada, porque siempre me han encantado las novelas, no todas las novelas, pero bueno, yo quiero que empiecen a poner allí novelas preferidas, así esas que ustedes nunca olvidan, que han marcado su corazón, que se la han visto más de una vez. Yo tengo novelas, quiero decirles que tengo novelas que me he visto, tengo novelas preferidas. Quien me conoce sabe que en español mi novela preferida es Amor Real, que me la he visto por ahí unas 6 veces. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué pierde tanto tiempo viendo novelas? No, la verdad yo siento que invierto en mí, me encanta analizar todo lo que tiene que ver con la novela, la fotografía, los guiones, si los actores son idóneos para cada personaje, la manera de componer en sí lo que es una novela y mucho de arte que interviene en ello. Y bueno, vaya poniendo allí, la preferida mía es Amor Real, pero digamos que últimamente tuve un encuentro con la novela turca y le cuento que la novela turca cambia todo el concepto de novelas que nosotros conocemos por acá. Me encanta, algunas son muy largas, otras son muy crueles, pero hay una en especial que me encantó en este último tiempo y fue Ercay. Si no se la han visto se la recomiendo, es muy buena. Sobre todo que tiene una parte psicológicamente muy bien trabajada, me gustó muchísimo y al final le apunta unos valores muy buenos, pero bueno, novelas preferidas. Y hablando de novelas preferidas, bueno, quiero presentarles a nuestra invitada de esta tarde en Conversemos de todo un poco. Listo, voy a invitar a que ella prenda su cámara y Yarimel Castro está con nosotros. Yarimel. Hola Claudia y hola a todos los amigos que en este momento están viéndote en tu programa Conversemos de todo un poco y te agradezco mucho esta oportunidad que me brindan de estar aquí este día tan lindo y gracias por la oportunidad, estoy encantada. No, pues para nosotros es un privilegio poder contar contigo en este programa, porque bueno, estamos hablando acerca de novelas. Bueno, Yarimel, vamos a ir hablando acerca de Yarimel poco a poco. Ella es puertorriqueña, pero vive en Connecticut, Estados Unidos, desde hace un tiempo, ¿verdad? Pero vamos a estar hablando de quién es Yarimel. Pero pregunta, Yarimel. La pregunta que le hicimos a todas las personas que están aquí con nosotros es, novelas, ¿te gustan las novelas? Amo las novelas y amo todo lo que es literatura, me fascina todo lo que es la poesía, todo lo que es el cuento, todo lo que son las crónicas. De verdad que yo soy maestra de español de profesión, así que ya sabes de dónde viene mi gusto por la literatura. Ajá, y bueno, no, una novela que te haya gustado mucho, que de pronto la hayas visto desde niña o ahora adulta, pero que tú digas, mira, esta novela es mi preferida. Mira, mientras estabas en la introducción, venía a mi mente que una de las novelas que marcó mi vida para siempre, desde que la leí cuando yo era estudiante y luego me tocó enseñarla cuando trabajaba con jóvenes en Puerto Rico, es La Amortajada, que no creo que haya sido televisada ni interpretada, que yo sepa, pero es una novela sumamente
digamos, la viejita. Y te digo que me fascinó porque no sabes hasta el final realmente si esa protagonista de esa historia está viva o está muerta hasta el final. Así que es Wow. como que, digamos, es verdad mucha intriga y interesantísima por demás. Y por lo menos te digo que es la primera que viene a mi mente. Tengo muchas preferidas, sobre todo puertorriqueñas, ¿verdad? De la literatura puertorriqueña, pero yo pienso que esa novela en específico, de verdad que te lo digo que te la puedo hasta contar, mira, se impactó mi vida. Bueno, y ahora que tú estás diciendo, lo que pasa es que uno en el concepto que tiene aquí de pronto de no todas las personas son muy dadas a leer la novela y en algunos son guiones adaptados de novelas, pero en otros Claro, es lo que nosotros ya vemos puesta en escena que muchas veces difiere de la novela original y todo esto. Muchas películas son basadas es en novelas escritas y muchas de las series que nosotros vemos en televisión son basadas en novelas escritas. Pero bueno, de esas escritas, lo que pasa es que en literatura a nosotros nos hacían leer mucho Gabriel García Márquez aquí en Colombia, entonces tenemos novelas muy propias, digamos, colombianas, pero también claro. una literatura latinoamericana, Doña Bárbara, por lo menos de Venezuela, El Túnel de Argentina, Excelente. Ernesto Sábato. Bueno, tú sabes Sí, que esa parte de la literatura es muy especial. ¿Por qué estamos hablando claro. aquí de novelas? Bueno, porque tenemos a una escritora entre nosotros que ahora, como ella misma dice, a ella le gusta la poesía, le gusta toda esta parte de escribir, ha escrito canciones y ahora está incursionando con una novela. Pero déjeme decirle que ella tiene un bachillerato en las artes de educación de la Universidad Central de Bayamón, esto es allí en Puerto Rico, y posee una licencia en enseñanza de literatura en español, de español a nivel secundario y también a nivel de kinder y otra a nivel de preescolar. Trabajó 10 años en el Departamento de Educación de Puerto Rico, o sea, estamos hablando con alguien idóneo en la materia, y actualmente trabaja como head teacher en Hall Neighbor, ¿cómo se pronuncia esto? Whole Neighborhood Neighborhood House. House. Sí. Ajá, allí en Connecticut. Bueno, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de enseñar literatura de maestra. Y pues mira, yo digo que cuando uno enseña español son muchas las, ¿verdad? Las ramas que tiene el español, que si la gramática, que si la sintaxis, pero de todas esas cosas que uno enseña, a mí lo más que me apasionaba y me apasiona es la enseñanza de la literatura. Ese proceso, como tú bien mencionabas, del análisis, de analizar el ambiente, los personajes, los sentimientos, ¿verdad? Que aflora, los temas, este tema principal del autor, porque todos los autores tienen un tema principal en cada escrito. Así que esa situación de descifrar qué quiso decir el autor, meterse quizás en la mente del autor, era y es para mí sumamente interesante. Así que me fascina, si me dejan, yo en este momento no estoy enseñando español porque estoy con chiquititos, bebecitos de meses, así que estamos enseñando, pero ahora estimulación, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con los bebés, así que es como que un salto bien diferente, pero no deja de ser hermoso. A mí te digo que la educación me encanta en todos los ámbitos, desde los chiquititos hasta los grandes, es algo hermoso y es un don, digo yo que es un don, ¿verdad? Que el Señor nos da porque para poder enseñar y poder transmitir un mensaje bonito y tocar las vidas de forma positiva, debes amar lo que haces. Así que yo te puedo decir que sí, que amo muchísimo lo que es la educación. Contacto, un primer contacto que tú hayas tenido con esta parte de la literatura, que tú hayas dicho, esto marcó mi vida y me llevó por sembró en mí como esa semillita de la literatura. Alguien, un profesor, un maestro, una experiencia, ¿qué puedes decirnos de ese momento? Pues mira, hubo un maestro, un profesor, cuando yo era estudiante en la escuela, lo decimos acá high school, pero lo que es, ¿verdad? La escuela superior, le decimos en Puerto Rico, no sé si, ¿verdad? Como la secundaria, vamos, por Secundaria, decirle. aquí en Sudamérica o en Colombia le decimos secundaria. Secundaria. Pues yo recuerdo mucho a este maestro de apellido Otero, que si me está escuchando, de verdad yo no sé de él hace muchísimos años, pero este señor era, Dios mío, estuve a escuchar una clase de él y
yo creo que te quedabas embelesada porque era una pasión con la que él transmitía, ¿verdad? Esa enseñanza y hacía muchos ejercicios para poder analizar las obras. Y yo pienso que una de las personas que me inspiró a mí a estudiar español y para ser maestra de español fue él, porque de verdad esa pasión con la que él transmitía el mensaje y él se vivía lo que decía. Entonces nosotros, aunque no nos interesara lo que él estuviera hablando, tenía una gracia para mantenernos ahí al pendiente de lo que él Atrapados. si nos atrapaba con esa intensidad con la que hablaba. Y yo te puedo garantizar que él fue una de las personas que me inspiró a estudiar, ¿verdad? Español y para ser maestra de español. Pues yo creo que eso es muy clave que nosotros lo hablemos acá. Yo no sé si dentro de las personas que están allí pudieran nombrar algún profesor de literatura o alguna persona que haya influenciado positivamente en el gusto por la lectura o en el gusto o en la espina esa que uno tiene para poder escribir. De lo que tú recuerdes de lo primero que tú escribiste en tu vida, ¿qué fue? Lo primero que tú escribiste, una poesía, un soneto, un verso, una carta, ¿qué fue lo que tú recuerdas? Así que, uy, sí, mire, esto lo escribí yo. Mira, yo escribo muchas cartas. Yo te digo que me fascina escribir cartas a la antigüita, ¿verdad? No tan solo en computadora, sino a mano. A mano. Me fascina escribir a mano. Yo pienso que, yo no sé, es como algo que enamora. A lo mejor hay personas que están de acuerdo conmigo, pero o dirá, yo no sé qué le ve ella, pero de verdad me fascina escribir a mano, dejar notas, eso me apasiona mucho, de verdad que siento gusto por eso. Y yo creo que comencé con cartas a las personas que están cercanas, a mis hijos, cartas, ¿verdad? Pues a esas personas que amo mucho. Y creo que esa fue las primeras experiencias escribiendo. Ya pues quizás un poquito más con rima y todo, pues ya fueron las alabanzas que el Señor me regaló, que la primera que escribí fue Conocerte, aunque fue la segunda que el Señor me permitió grabar, fue la primera que escribí. Pero esa experiencia es diferente porque esa experiencia es ya cuando tú estás en una intimidad con el Espíritu Santo y esa inspiración llega que yo pienso que no es ni tuya, esa inspiración es de Él. Entonces, ese privilegio el Señor te lo regala y tú no solamente puedes comenzar a escribir sin parar antes de que se te olvide lo que estás, ¿verdad? Lo que estás llegando, que te está llegando a la mente. Y cuando viene con, ¿verdad? Ya con musicalidad y con ritmo, yo creo que uno agarra lo primero que tiene a la mano para poderse grabar, porque es que uno no quiere olvidar. Y aunque te digo, y mi experiencia ha sido que cuando esas inspiraciones llegan, yo creo que jamás las olvidas, por lo menos yo nunca he olvidado, porque son experiencias como sobrenaturales ya con el Espíritu Santo. Así que Viviré llegó en otro proceso, ya cuando pues, yo sí estaba en una situación muy dura, en un hoyo profundo, cuando yo no tenía deseos de vivir, llega Viviré, que es una contradicción a lo que yo estaba sintiendo en ese momento, y es una palabra que el Señor sembró en mi corazón y de la cual yo me aferré para poder, ¿verdad? Salir de ese momento difícil y comenzar a cantar en fe, aunque no sentía lo que estaba cantando, pero cuando uno comienza, ¿verdad? A cantar en fe y nuestro lenguaje comienza a cambiar y a llamar las cosas que no son como si fueran, como dice la palabra, oye, es que ocurre un milagro en la vida del ser humano, ocurre un milagro. Amén. Antes de entrar a ese tema, ¿cuándo te diste cuenta que escribir era algo muy tuyo, un don que el Señor había dado? Yo te quiero contar que mientras piensas allí esta respuesta, a mí me pasó algo muy parecido a lo que tú estás diciendo y yo fui componiendo más canciones, poesía primero, pero yo no sabía que la escritura era fuerte en mí, o sea, no lo sabía. Y cuando fui avanzando en todo lo que era mi parte ministerial, un día mi hija me dice, ay mamá, por favor, escribe. No Qué digas que linda. vas a escribir, sino que ponte a hacerlo. Y cuando ella me dijo, eso fue hace unos 6, 7 años más o menos, o sea, yo pasé toda mi vida no sabiendo
que ese era un don para mí. Y resulta que Wow. empecé a escribir y ahí fue donde me di cuenta. Por eso es mi pregunta, ¿cuándo te diste cuenta de que la escritura es algo tuyo, algo en lo que Dios te usa, algo que el Señor te dio, básicamente? Pues si supieras que no, nunca lo había visto así, de esa forma. Yo siempre anhelé escribir, porque como te digo, admiraba y admiro a mucha gente que escribe ¿verdad? Estos escritos tan hermosos y con, una manera de describir las cosas tan espectacular y yo anhelaba eso en mi corazón, pero de veras que no lo visualizaba y no lo visualizo así. En este momento sí me doy cuenta, ¿verdad? Que Dios me ha permitido este espacio y me ha dado esta, ¿verdad? Esta oportunidad, pero de yo decir, wow, yo como que nací para esto, honestamente no lo había visto. Sí, porque y de verdad yo me di cuenta ya muy adulta, ¿no? Y de pronto dentro de las personas que nos están escuchando allí puedan tener en su recuerdo y yo sé que dentro de los que se conectan hay personas que les encanta escribir. eh, ¿En qué momentos sintieron o vieron que en realidad ese era un don para ustedes? Yo creo que el Señor nos va llevando a través de unos procesos, ¿cierto? No es lo Sí, mismo, a mí me pueden decir, por ejemplo, componga un escrito, haga un escrito acerca de esa montaña que tengo allá al frente. Y yo tal vez lo pueda hacer, pero como tú decías ahorita, hay unos momentos, escribir de Dios y para Dios y es otra cosa, ¿sí? Y tiene que ver no con algo que los demás crean, sino con una relación personal. Entonces, aquí amén. podemos ver que dentro de este ministerio que tú estás iniciando ahorita, porque sé que te estás estrenando como escritora de novela, ¿sí? Así es. Eh, pero este viene de la unión, o este libro mejor, o esta novela viene de la unión de estas dos canciones que el Señor te dio. Una era Viviré y la otra era Conocerte. Resumen de Conocerte, de la canción, resumen. Pues Solamente mira, Conocerte. Ujú. sí, conocerte es una alabanza que es una oración que yo le hago al Espíritu Santo para que entre a mi corazón, pero reconociendo que antes de que Él entre a mi corazón, yo tengo que limpiarme y yo tengo que purificarme, porque el Espíritu Santo es santo y Él no puede morar, ¿verdad?, en un corazón que no ha sido limpio, que no ha sido purificado, que no ha sido libre, ¿verdad?, de todas esas cosas negativas que uno lleva en el alma, en el corazón. Así que es una invitación a limpiarme, límpiame y purifícame y luego entonces haz morada en mi corazón. Y es una invitación a que el Espíritu Santo venga. Yo no sé cuántas de las personas, Claudia, que nos están viendo han tenido esa experiencia, pero pasar tiempo con el Espíritu Santo y andar de la mano con Él, levantarse temprano en la mañana y darle gracias y decir, oye, Espíritu Santo, en el día de hoy toma control de todo lo que yo haga, toma control de mis pensamientos. Son experiencias que te cambian el día y la vida para siempre. Así que el que no ha experimentado eso, hay un libro que yo leí hace muchos años que decía, Buenos días Espíritu Santo, y ahora se me escapa el autor, pero es un libro bien viejito. Y ese libro era el autor contando esa experiencia que tenía todas las mañanas con el Espíritu Santo, y porque de verdad que es maravilloso, es maravilloso. Hay una diferencia muy grande cuando nosotros le hacemos esa invitación, porque fíjate que él no entra si no lo invitas. Él está pendiente, ¿verdad? Y está presto para guiarnos, pero si tú no lo invitas, él no va a entrar. Así que cuando le invitamos a que sea parte de nuestra vida de una forma activa, de una forma funcional, no solamente cuando voy a la iglesia, sino que todo el tiempo estoy pendiente de que Él esté ahí, nuestra vida, nuestros pensamientos y la paz que infunde ese maravilloso Espíritu Santo es incomparable. A mí hay un texto bíblico que en la medida que te escucho viene a mi mente y es el texto de Job cuando él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Y pienso que es ese momento de conocer al Señor, es ese momento en donde en realidad pasamos de la oída a verlo con nuestros propios ojos, a ver a Dios real en nuestro propio caminar, en nuestro diario vivir. Y no tiene que ver con una fe prestada, no tiene que ver con que yo nací en un hogar cristiano, no tiene que ver con que asisto a una iglesia. No, tiene que ver en realidad con una relación con el Señor. Bueno, Así es. resumen de Viviré, la otra canción, la otra alabanza. Tú ya nos dijiste, estabas pasando por un momento en el que no querías vivir, pero Viviré es como que una determinación. Sí, es una afirmación que encontramos en el Salmo 118, que nos dice, no moriré, sino que viviré y contaré las cosas del Señor, las obras del Señor. Así que viviré es una alabanza que Dios me entrega en un momento bien duro de mi vida. Claudia, te cuento que yo sentía que estaba en un hoyo profundo, en una situación donde yo no veía la luz. Incluso yo pienso que voy a morir ahí. Literalmente yo me sentía muerta y no era que yo tenía deseos de vivir, era que realmente yo me sentía muerta en vida. Yo había perdido todas las esperanzas, había perdido el sentido de la vida misma, había perdido el propósito, incluso hasta la identidad que yo tenía en ese momento. Y Dios le plació de una forma tan linda entregarme esta adoración, incluso con la melodía. Y yo recuerdo que yo estaba sentada en la sala de mi casa y viene esta inspiración y yo agarré la primera libreta que encontré y empiezo a escribir y con tonalidad y todo, pero que esa alabanza Dios la pone en mi corazón y yo comienzo a aferrarme a ella. Y yo, yo no me puedo quedar aquí. O sea, esto no puede ser mi final. Este no puede ser ¿verdad? Lo que Dios tenía para mí no puede ser esto. Tiene que haber algo más. Y comienzo entonces a aferrarme a esta alabanza y aferrarme a esa palabra, yo no voy a morir. Yo sé que este proceso va a terminar. ¿Cuándo? Yo no sé, pero esto va a terminar y Dios le va a dar sentido a mi vida, le va a dar propósito. Pero jamás, te confieso, yo no pensé nunca que la fuera a grabar. Yo me quedé con esta alabanza en mi corazón y la tenía muy mía. No pensé compartirla nunca, no pensé nunca grabarla. Y de verdad que los tiempos de Dios son hermosos y muchos años luego, a insistencia de mi hermana, que ella sabía que esa alabanza estaba y conocerte estaba en mi corazón. Ella grabó primero que yo porque ella también es adoradora del Señor. Y ella me dice, Yari, pero graba esas alabanzas y compártelo con las personas. Tú no sabes realmente cómo tú puedes bendecir a otros con esa alabanza. Y yo decía, pero fíjate, déjala en mi corazón, está muy bien ahí guardada, no hay problema con eso. Y de verdad me daba mucho miedo. Y para la gloria del Señor lo hicimos sin ninguna pretensión de nada, Claudia, simplemente pasar por el proceso y en parte complacer a mi hermana que fue muy insistente. Y luego, pues, la historia, ¿verdad? Es otra y el Señor, pues, le plació darla a conocer a las personas y realmente estoy muy contenta con haberlo hecho porque hubo muchos testimonios cuando las personas le escuchaban que estaban también pasando por situaciones bien difíciles y me decían, Yari, esta alabanza me llegó al corazón, me llegó un momento preciso y la gloria todo es del Señor, porque esas cosas las hace el Señor. Bueno, te dicen Yari, ¿sí o no? Bueno, Sí, me Yari, dicen, Yari. Yari, es muy... nosotros tenemos un programa que es para cantantes y todo que se llama Concierto para el Alma, pero no sé si te parecería compartir al menos el coro de esa canción y que las personas puedan escucharlo. Por supuesto, estoy un poquito afónica, No pero yo voy a importa. cantar el coro de Viviré, así que me excusan los que me están escuchando, porque de verdad estoy un poquito afónica, pero ese coro dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No moriré, sino que viviré, pues a tu lado sé que venceré. Wow, amén. Y yo creo que es algo muy especial porque esto te da una base, te da un piso para que todo lo que tú compartas, como viene de tu vivencia, es algo muy especial. Quiero decirles a ustedes que
El Señor ha usado todo esto que ustedes acaban de ver, la composición, la música, el hecho de participar en la adoración al Señor a través de la música, para entonces traernos lo que finalmente vamos a presentar en esta tarde. Es un libro de género novela, ¿sí? Y que Sí, tiene este nombre unido, Viviré para conocerte, o sea, lo invertimos. sí, Viviré para así es. conocerte. Primero fue conocerte, luego viviré, pero ahorita viviré para conocerte. Y bueno, ahora sí quiero que nos hables qué es esta novela. Pues mira, Claudia, Viviré para conocerte es una novela que está basada en hechos de la vida real, Okay. donde el personaje principal, Yara, sufre, ella junto a toda su familia, una situación inesperada, traumática, que cambió su vida de un día para otro. Es una pérdida muy grande y que luego de que ella piensa que ha sobrepasado esta situación difícil, viene otro golpe, digamos que hasta mucho más fuerte que el primero, y ella pues tiene que sobrepasarlo y en un momento dado casi hasta pierde la mente, porque pues fueron, digamos, como que una madeja de eventos uno tras otro, eh, que realmente ella logra sobreponerse porque simplemente se aferra al Señor. Se aferra al Señor, aunque no entendía, aunque en un momento dado no aceptaba lo que estaba pasando. Ella decide aferrarse al Señor y confiar en Él, aunque como también te digo, hubo momentos de rebeldía en su vida porque ella le servía al Señor y ella no puede entender cómo es posible que sirviéndole al Señor ella tenga que pasar todas esas situaciones que están pasando. Ujú. Así que es, digamos, una trama muy intensa. Yo creo que desde el primer capítulo en adelante te vas a dar cuenta que hay una intensidad hasta el final, y que vemos al Señor obrando en milagros, milagros tras milagros desde el día uno. Entonces ¿verdad? Una historia que es muy conmovedora. Yo sé que hay mucha gente que se va a identificar con la historia porque no solamente, ¿verdad? Ella sufre, sino que todos sufrimos en algún momento dado una situación así y a veces hasta peor, ¿verdad? De la que ella sufrió. Pero lo importante es qué yo hago con lo que estoy sufriendo, qué voy a hacer, cómo me voy a comportar, qué decisiones voy a tomar, porque muchas veces, Claudia, los sentidos de nosotros se nublan, es como dice el Salmo 23, cuando estamos en el valle de sombra, estamos andando, porque no podemos correr porque nuestros sentidos están nublados, no podemos ver con claridad, no podemos escuchar con claridad, y si corremos en ese valle de sombra nos podemos tropezar. Por lo tanto, el Salmo bien dice, aunque ande, aunque camine, ¿verdad? En ese valle de sombra es el momento de nosotros sintonizar nuestros sentidos, que fue lo que hizo el personaje principal. A pesar de sus luchas y sus situaciones, ella trató de sintonizarse con el Espíritu Santo, de manera que aunque no entendiera lo que estaba pasando, y simplemente al final es que logra entender el porqué de la situación, ella pues tomó, yo creo que una de las mejores decisiones que cualquier ser humano puede tomar, que es encaminarse y agudizar el oído a esa voz del pastor para no caer quizás más allá, porque siempre vamos a caer, Claudia, somos seres humanos y los seres humanos pues nos caemos, nos tropezamos, eso es normal, pero cuando estamos agarrados de la mano del Señor, aunque estamos quizás en el suelo muchas veces, pero no estamos solos, estamos acompañados. ¿Qué te movió a escribir esta historia? ¿Qué te movió? O sea, qué dijiste, bueno, aquí hay algo que yo quiero compartir? ¿Qué te movió? Pues digamos que la motivación fundamental fue el desahogo. Yo estoy escribiendo en un momento personal de nosotros, durísimo, donde yo tengo 5 hijos, que no sé si lo había mencionado, cinco No, no maravillosos los había hijos. mencionado. Y pues los saludos cuando, ¿verdad? Si están viendo esta programación. Ellos están conmigo pegaditos a mí todo el tiempo. Yo parezco una gallinita con los pollitos.
Y entonces, en esta situación bien dura que nos tocó vivir como familia, nosotros personalmente, ellos estaban mirándome y todo el tiempo están mirando. Y yo no quería que ellos vieran a una mamá desencajada, a una mamá descompuesta, a una madre, ¿verdad? Fuera de sus cabales, y traté lo más que pude de proyectarme lo más sobria posible. Aunque te cuento que hubo momentos que fue inevitable. Ellos me vieron llorar muchísimo, pero no fue la mayoría del tiempo. Entonces, cómo yo desahogaba mi frustración, cómo yo desahogaba mi tristeza, cómo yo desahogaba el coraje, porque sí hubo momentos que yo sentí coraje, pues escribiendo. En los momentos de soledad, cuando nadie me veía, en los momentos que podía estar solita, me puse a escribir, pero como te digo, y como pasó con las alabanzas, sin ninguna pretensión de publicar nada. Eso era un escrito que era un desahogo. Más Entonces era como bien, algo, como una terapia, eh, sí. poder sacar todo lo que llevas dentro, todo lo que en algún momento no lo puedes decir simplemente ni expresar con las emociones que uno quisiera salir de manera visceral, sino que fuera o sea, una terapia, un momento de desahogo, ¿verdad? Y bien que sí, fue muy, muy positivo el poder utilizar la escritura para desahogarme de esa forma. Así que ese escrito estuvo en la computadora, en mi computadora mucho tiempo, pero mucho tiempo, y no fue hasta que comenzamos la promoción de Viviré, hicimos un media tour en Puerto Rico, y recuerdo que en esta última entrevista la conductora me dice, oye, esta historia está como para hacer un libro. Y yo me río porque yo decía, es que si ella supiera que sí, que está escrito, pero no está publicado. Entonces, la publicista que andaba conmigo ese día me dice, Yari, ¿qué tal? ¿Qué te parece si eso que tú me has dicho que tienes escrito lo publicas? Te puedo contactar, ¿verdad? Con una muy buena editora que es Ofelia Pérez, excelente editora. Y de ahí a la publicación, pues ya sabes que fue otra aventura completamente inesperada. ¿Cómo llega ese momento a tu vida? O sea, ¿cómo lo recibes? ¿Cómo recibes el hecho de que en este momento ya no solamente seas una salmista, una profesora de literatura, sino que el Señor ha unido todo esto con un propósito hermoso? ¿Cómo recibes esto para tu vida en este momento de tu historia, por así decirlo? Pues mira, es como increíble. Yo miro y observo y me acuerdo de los momentos duros y ahora, hoy en día, todo esto, todo lo que ha producido y me resta solamente darle gloria a Dios, porque como te digo, fue una sorpresa del Señor para mi vida, porque con honestidad no me lo imaginé. Lo recibo con mucho cariño, con mucha responsabilidad, porque es una excusa para hablar de Jesús. No desaprovecho ningún medio, ningún foro, ningún tiempo para hablar de Jesús, porque ciertamente Él es el protagonista de mi historia. Él fue quien me salvó, Él es quien está conmigo, y quien ha permitido todo esto ha sido el Señor, y quien me ha dado las herramientas para convertir un momento tan difícil en arte, y para convertir un momento tan duro en adoración a Dios, ha sido Él. Así que sí lo tomo con mucho cariño, lo recibo ¿verdad? Con humildad, porque sé que todo lo que hacemos se lo debemos a Él, y todo lo que quizás hayamos podido alcanzar lo rendimos a los pies del Maestro. Bueno, y esto me da pie para lo que viene. Ella no solamente escribe, no solamente enseña, no solamente canta, sino que es conductora de un programa que se llama, bueno, muy parecido a algo que tenemos nosotros, Un De café con veras, mi amado, un café con mi amado. Nosotros tenemos un devocional, pero no es programa, sino devocional,
que lo hace mi esposo, que se llama Palabra y Café, todos los días Palabra y Ay, Café. qué Pero un bien. café con mi amado, háblanos de un café con mi amado. ¿Qué encuentran las personas allí para que si hay alguien que está escuchando y quiera tener un café con su amado, que es el Señor Jesús, supongo? ¿Qué es un café Sí, con mi amado? Cuéntanos. sí. Pues mira, un café con mi amado nace porque cuando yo me traslado a Estados Unidos, cuando los nenes se iban a la escuela, yo me quedaba solita en ese apartamento y aprovechaba pues para orar y tener mis momentos de intimidad con el Señor. Yo, aunque pareciera que no, que loca, yo le decía al Señor todas las mañanas, Señor, siéntete conmigo a tomarte este café, porque estoy aquí solita en este apartamento, pero yo te necesito y quiero conversar contigo. Y yo recuerdo que comenzaba a conversar como si él realmente estuviera sentado y compartí este café y yo decía, le decía a mí en esos momentos de intimidad, mis mayores temores, lo que yo estaba sintiendo, lo adoraba, por supuesto, y fueron unas experiencias bien bonitas. Entonces, cuando Dios me permite trabajar con las damas de la iglesia donde yo me congregaba en ese momento, comenzamos a hacer un café con mi amado, porque comenzamos a reunir estas damas para compartir un café y para hablar sobre diferentes temas que, por supuesto, tenían que ver con el Señor Jesús. Y comenzamos estas reuniones hasta que llega la pandemia. Cuando llega la pandemia, pues ya ahí no podíamos reunirnos más y yo no sabía que el Señor tenía planificado abrir una puerta en la radio y comenzar entonces a transmitir un café con mi amado, pero ya entonces en la radio. Y ahí comenzamos a hablar. El único tema principal de ese programa es Jesús. Lo único que hacemos es hablar de Jesús, de sus historias, de lo que él hizo, analizar Mm. el tiempo histórico cuando él estaba predicando y conversar sobre Jesús de Nazaret y lo que él hizo y lo que él hace y del el maravilloso sacrificio que hizo por nosotros. Así que ese es el tema fundamental del programa. Hoy en día no transmitimos en radio, solo transmitimos por la plataforma de Facebook. En el programa así mismito, Un Café con mi amado. Usted va allí, se suscribe y activa esa campanita y, ¿verdad?, sabe cuando estamos conectados transmitiendo. Qué bonito y qué bonito es ver cómo el Señor, todas esas, lo que tú decías en tu testimonio ahora, cómo todas esas dificultades, como dice la palabra del Señor, convierte nuestro lamento en danza, cómo nosotros, el Señor nos lleva, nos saca y nos restaura y nos lleva a ser mucho mejores de lo que éramos antes de vivir ese tipo de pruebas y cómo esas herramientas las podemos usar para compartirlos con otras personas. Siempre le digo a mi hija que ella compone, yo le digo, mami, ¿cuándo va a empezar ella ya tiene, bueno, mañana cumple 24 años, pero Oh, wow, felicitaciones. siempre le digo, mami, ¿cuándo vas a grabar tus canciones? Ya, mami, con calma, con calma. Entonces yo le digo, porque es que si el Señor te las dio, no es para que las calles. Ujú. Uno entiende que hay momentos de intimidad que uno quisiera más bien guardarlos porque no son para compartir, digamos, con todo el mundo, pero muchos de estos escritos, muchas de estas canciones llegan a ser poderosas herramientas en las manos del Señor cuando alguien puede identificarse y saber si ella pudo salir de esta situación tan difícil, yo también puedo salir de esta situación tan difícil. Bueno, dos cosas más, Yarimel. La primera, ¿en dónde pueden encontrarte? Pues mira, El en las libro, ¿en redes dónde está el sociales. libro? Oh, el libro. Ok, el libro usted lo puede conseguir en la plataforma de Amazon. Usted entra a Amazon y escribe Viviré para conocerte de Yarimel Castro y ahí puede obtener el libro en todos los países, ¿verdad? Que usted, no importa el país que usted se encuentre, ahí puede, ¿verdad?, acceder al libro. Ok, y en tus redes sociales, ¿cómo te encuentran para conectarse contigo, con tus programas? Bueno, ya sabemos que Un Café con mi amado en Facebook, pero ¿en dónde pueden encontrarte? Sí, todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la música y con el libro, usted lo puede suscribirse al fanpage Yarimel, si lo encuentra así mismito en Facebook, con Y y doble L al final, Yarimel. Me encuentra en Facebook, en Instagram me puede conseguir como Yarimel C. Y en YouTube también tenemos un canal donde puede ver y escuchar y apreciar la música y me encuentra por Yarimel Castro. Yarimel Castro con nosotros, qué bendición tenerte con nosotros, Yarimel. Y una última petición y es,
¿Qué les podrías decir a las personas que están escuchando, que es un mensaje con el que tú quieres que ellos se queden y que tiene que ver con lo que tú quieres transmitir a través de este libro? Pues mira, sabes que el subtema del subtítulo de Viviré para conocerte es cómo cumplir el propósito más allá de todo pronóstico. Wow. Por lo tanto, no importa las palabras quizás hirientes que hayas podido escuchar, no importa las circunstancias en las que creciste, no importa las circunstancias que quizás hoy en día te están rodeando, nada de eso impedirá el propósito que Dios ha diseñado para ti y para mí. Dios es maravilloso y es capaz de convertir todo nuestro desierto en una situaciones difíciles y duras, es capaz de convertirlas en una bendición, es capaz de convertir nuestro lamento en baile, es capaz de darnos gozo, de cambiar Amén. nuestra mentalidad, de sanar nuestras heridas. El Señor Jesús es maravilloso y está presto para levantarnos, no importa el lugar ni las veces que hayamos caído. Él nos ama y el propósito de Él y su amor inmenso, oye, está presto para recibirnos cuando nosotros volteemos nuestra mirada y le demos la entrada a nuestras vidas. Así que no perdamos nunca la fe ni la esperanza. El Señor es real y siempre va a cumplir lo que ha dicho de ti y de mí. Viviré para conocerte, entonces es esa novela que queremos que todos ustedes puedan tener en sus hogares, que la puedan disfrutar, que la puedan regalar, que la puedan meditar y ver allí un testimonio de vida de todo lo que el Señor hace en nuestro corazón cuando podemos tener esa oportunidad de vivir para conocerlo. Bueno, Yarimel, mil gracias por haber estado con nosotros, de verdad que ha sido una bendición y a ustedes les digo, no se pierdan, no se pierdan, estamos en esta nueva temporada conociendo mucho de lo que Dios está haciendo a través de todos estos líderes de ministerios y escritores aquí en Conversemos de Todo un Poco por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bendiciones. Muchas gracias, Claudia. Un abrazo. Dios te bendiga. Gracias por participar de este espacio. Nos vemos en una próxima entrega de Conversemos de Todo un Poco con Claudia Silva.